Saludos a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a una de nuestras ediciones especiales donde hablamos hoy de los ojos boricuas en el espacio. Estamos para eso entonces con el doctor Gerardo Morel, director del Consorcio de la NASA en Puerto Rico, que nos va a hablar sobre lo ocurrido el pasado 19 de agosto, el lanzamiento al espacio de un proyecto de astrobiología de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Profesor, gracias por estar con nosotros hoy. Salomé, gracias a ti por esta oportunidad de explicar este proyecto para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Empecemos entonces precisamente por ahí. Cuéntenos de qué se trató el lanzamiento, cuál es este proyecto, qué es lo que debemos conocer sobre lo que ocurrió. Mira, esto es un proyecto de un grupo de estudiantes universitarios del recinto de Río Piedras y el recinto de Mayagüez, que juntos colaboran en un diseño experimental que se lanza al espacio desde la base de NASA Wallops en Virginia, que os ocurrió la semana pasada, el día jueves. Ellos pasaron todo el año académico durante la pandemia trabajando en este proyecto, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento, pero se reunían cuando había que reunirse para trabajar en el módulo, y todo lo que se podía hacer remotamente, pues lo hicieron remotamente, ¿verdad? Responsablemente atendiendo, ¿verdad?, la situación de la pandemia. Es un proyecto de ciencias aeroespaciales, específicamente en el área de astrobiología, donde están buscando evidencia de materia biológica en la alta atmósfera o prácticamente llegando al borde del espacio cuando se sale de la atmósfera de la Tierra. Y para eso entonces hacía falta crear este módulo que se lanza en un cohete, y entonces el cohete lo suelta cuando ya está a más de 100 kilómetros, y ese módulo entonces se abre en el espacio, recoge muestras de micrometeoritos que existen allá arriba a más de 100 kilómetros, y entonces se cierra y los mantiene protegidos, ¿verdad? Protegidos de que cuando lleguen de nuevo acá a la Tierra no se contaminen con la atmósfera. Ese experimento pues fue muy exitoso, se lanzó el jueves y se recuperó el jueves el módulo, ya se recuperó después que fue lanzado, y tenemos muestras para hacer los estudios durante los próximos meses. Wow, o sea que, ¿verdad? Como para explicarlo que nosotros podamos entender mejor, ¿verdad? Lo que yo entiendo. Se lanzó el jueves, el mismo jueves regresó a la Tierra con las muestras. ¿Cuál es la Es correcto. diferencia entre este módulo del que usted hablaba con, por ejemplo, un satélite o algo que también va a la órbita? ¿Cómo se diferencian estas cosas? Sí, en el caso de un satélite como el que vamos a estar lanzando el sábado que viene en otro proyecto del consorcio de NASA en Puerto Rico, el satélite se queda en órbita por un periodo de tiempo que puede ser desde días hasta semanas o meses. Es decir, se queda dando vueltas alrededor de la Tierra por un periodo más prolongado. En este caso, como el proyecto es para recoger particulado en la alta atmósfera de la Tierra, pues no fue necesario ponerlo en órbita, sino que queríamos llegar a esa altura de más de 100 kilómetros, ¿verdad? Desde 100 kilómetros se abre el módulo hasta 160 kilómetros, que sigue subiendo, recoge ese particulado que existe allá arriba en el espacio, se cierra herméticamente y regresa acá a la Tierra para entonces analizar esas muestras en el laboratorio. ¿Y con qué particularidades se encontraron durante el lanzamiento? ¿Cómo fue ese regreso? ¿Fue como lo planeaban? ¿Cómo les fue en ese proceso? Mira, esa centro de NASA en Wallops tiene mucha experiencia en este tipo de lanzamientos, así que esa colaboración con ellos fue fantástica porque ellos proveen un cohete que hace este tipo
de movimiento, que es un movimiento de subir y bajar. Nosotros decimos un movimiento parabólico en física, pero es simplemente un movimiento de subir y bajar, y esa subida llega hasta 160 kilómetros, que es aproximadamente 100 millas de alto. Así que el cohete se comportó de maravillas, y el experimento también. El experimento estaba diseñado para que ya cuando el cohete estuviera a 60 millas de altura, se abriera automáticamente y empezara a hacer succión de material que hubiera allá en la alta atmósfera en diferentes compartimientos del módulo. Y todo el funcionamiento de ese módulo fue según el libro de texto, vamos a decir, todo funcionó según esperado, porque también habíamos hecho muchas pruebas. Acá abajo en la Tierra se hicieron pruebas hasta que se fue perfeccionando el módulo, y ya cuando lo lanzamos, pues ya sabíamos que teníamos un módulo funcional bien pulido para este tipo de experimento. Así que después que subió y entonces cayó al mar, hay una brigada de NASA que recogen el cohete y nos recuperaron lo que se llama el payload, o en español decimos el módulo experimental. Lo recuperaron y nos lo entregaron para entonces nosotros en el laboratorio, con mucho cuidado de que no haya contaminación aquí en la Tierra, poder abrirlo también en alto vacío, en un microscopio en alto vacío, para entonces verificar si encontramos material biológico en esos micrometeoritos de la alta atmósfera. ¿Y ese material entonces se estudia aquí en Puerto Rico o esos laboratorios están donde se hizo el lanzamiento? ¿Ese material del espacio está aquí en la isla? Sí, todavía estamos en el transporte, porque como eso es un poquito grande y pesado el módulo completo, eso viene a través de un envío especial, pero sí va a llegar aquí a Puerto Rico, al recinto de Río Piedras. Y entre los expertos aquí tenemos entonces un grupo o parte de esas muestras que se van a abrir y a estudiar en Puerto Rico. Y también tenemos una colaboración con NASA Johnson Space Center, que está muy interesado en los proyectos de astrobiología, y acordamos con ellos que un componente de esas muestras lo dejaríamos sin abrir, para entonces hacérselo llegar a ellos para que ellos también lo evalúen. El propósito es doble. Parte del propósito es que nuestros estudiantes tengan esa interacción con científicos de la NASA y puedan colaborar en el proyecto. La otra intención es poder reproducir los resultados que encontremos en Puerto Rico, ver si allá en NASA Johnson, que eso es en Texas, si también ellos pueden reproducir lo mismo que nosotros encontremos allá, acá y allá, compararlo, ¿verdad? Comparar a ver si lo que encontramos en un lado y otro se parece o es distinto, y de esa manera validar los resultados. Así que la intención es doble, es la capacitación de los estudiantes con personal de NASA y la verificación de los resultados obtenidos, haciendo un duplicado de todos los análisis que se le vayan a hacer a las muestras. Claro. ¿Cuánto tiempo estiman que duraría más o menos ese estudio? ¿Cuánto tiempo los estudiantes estarían involucrados también con analizar estas muestras? Sí, proyectamos que va a tomar en los próximos 6 o 7 meses, y la razón es que esas muestras están selladas al vacío. Entonces, hay que tener un cuidado especial para abrirlas y que pasen al instrumento sin que se expongan a la atmósfera. Ya tenemos un sistema que sabe que puede hacer eso, y tenemos que hacer varias pruebas sin las muestras, ¿verdad? Tenemos que hacer pruebas con muestras acá que simulen las muestras espaciales, hasta que estemos, después de varias muestras, seguros, ¿verdad? De varias pruebas, seguros de que no hay contaminación atmosférica en la cámara del instrumento. Y luego que estemos seguros de que no vamos a contaminar las muestras espaciales, entonces procedemos a poner las muestras espaciales en el microscopio.
Entiendo, profesor. Pues ya también, ¿verdad? Para finalizar, ¿cuál es el futuro que ve usted y que ven las demás personas involucradas en este proyecto en la ciencia boricua que estudia el espacio con el satélite que se va a lanzar el sábado, con este proyecto que recopiló estas muestras? Obviamente son todos eventos históricos para la ciencia en Puerto Rico. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se ve entonces a partir de estos esfuerzos lo que viene más adelante? Sí, como tú dices, estos son eventos históricos para las ciencias espaciales en Puerto Rico. Estamos viendo que hay una juventud capacitada para aprovechar todos los desarrollos en ciencias aeroespaciales. Sabemos que el gobierno está hablando de abrir un puerto espacial en Ceiba y todo esto está relacionado porque a través de Puerto Rico NASA Space Grant estamos desarrollando la fuerza laboral que va a poder contribuir a las ciencias aeroespaciales. Y lo que se prevé a nivel de Estados Unidos y del mundo entero es que las ciencias aeroespaciales van a seguir creciendo y estos business, ¿verdad? Todos estos negocios con los satélites en órbita, esto va a seguir aumentando. Ya hay unas compañías que están hablando de poner fábricas de materiales en órbitas, por ejemplo, fábricas de fibra óptica, porque la fibra óptica se fabrica con mejor calidad y más facilidad en ambientes donde no haya gravedad. Eso también es cierto para ciertos medicamentos que se fabrican de mejor calidad y con más facilidad en ambientes donde no haya gravedad. O sea, Por lo tanto, fabricarlos en el espacio. para fabricarlos en el espacio. Wow. Por lo tanto, va a haber grandes oportunidades de negocios con las compañías aeroespaciales y Puerto Rico, si llega a tener un puerto espacial en un futuro cercano, ya tiene a través de todos estos jóvenes de Río Piedras, Mayagüez, las instituciones privadas como la Interamericana, la Politécnica y el Turabo, que están desarrollando proyectos aeroespaciales, están capacitando a esos estudiantes para que participen de ese crecimiento de la industria aeroespacial. Estamos hablando de un crecimiento de billones de dólares anualmente en los próximos 10 años. Así que estamos hablando de oportunidades de crecimiento económico para Puerto Rico y oportunidades para retener ese gran talento que son esos jóvenes universitarios, retenerlos en Puerto Rico y que puedan contribuir a la economía de Puerto Rico y al desarrollo de Puerto Rico a través de la ciencia aeroespacial. Claro que sí, eso es además un punto muy importante, ¿verdad? Retener ese talento en Puerto Rico y que se siga fomentando esta clase de proyectos para que no solo sea el primero, sino que vengan muchos más. Así que, doctor, muchísimas gracias. El doctor Gerardo Morel, director del Consorcio de la NASA en Puerto Rico. Gracias de nuevo por estar con nosotros y por compartir lo histórico de este proyecto. Gracias a ti, Salomé, y a toda la audiencia, y encantado de poder compartir esta información con ustedes. Ya saben, quédense pendientes, además de todo lo que les traemos para ustedes en esta edición impresa del periódico Metro, y quédense pendientes a las ediciones digitales de metro.pr.